A principios de la década de los 60, con el nacimiento de las nuevas barriadas periféricas de Sevilla, surge la necesidad de construir iglesias para estas nuevas barriadas. Con estas nuevas iglesias de periferia se produce en nuestra ciudad el abandono de las formas arquitectónicas tradicionales con las que se había construido anteriormente la arquitectura religiosa. Acababa así una tendencia fuertemente conservadora en lo formal que había caracterizado a este tipo edificatorio en nuestro país y particularmente en nuestra región desde hacía largo tiempo. La renovación de la fe religiosa propuesta por el régimen franquista confirmaba la introducción de las experiencias de la modernidad en el proyecto de arquitectura religiosa. En nuestra ciudad, los ejemplos de nueva arquitectura religiosa más sobresalientes son la iglesia del Polígono de San Pablo, de 1961, la de Nuestra Señora del Pilar, también en el mismo barrio, de 1962, la iglesia de San Ignacio de Loyola en Santa Clara, de 1962, y finalmente la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, cuya construcción fue desde 1961 hasta 1967. Cuando el régimen franquista sale de la autarquía y del marasmo de miseria de la inmediata posguerra, se adoptan medidas tendentes al desarrollo económico que desembocarán en la construcción de grandes periferias urbanas para las nuevas clases medias del régimen. Este nuevo impulso económico quiere hacerse coherente con el conservadurismo social, político y religioso que caracterizaba en origen a la mentalidad franquista. En nuestro ámbito, por ejemplo, encontraremos arquitectos de creencias religiosas muy profundas, pero abiertos a formas de experimentación modernas que son las que indicaban el dinamismo productivista. Luis Gutiérrez Soto, Luis Moya, Miguel Fisac o Luis Cubillo de Arteaga son solo algunos de los arquitectos que construyeron nuevas iglesias en todo el país utilizando los nuevos lenguajes y materiales a su disposición. Cuando analizamos las formas utilizadas por estos arquitectos en sus obras para iglesias y edificios religiosos, nos damos cuenta de que son formas sacadas de la tradición rupturista más moderna, la que había nacido en los años 20 y se había ido desarrollando en décadas posteriores. ¿Cómo se hacen compatibles formas, materiales y lenguajes que simbolizaron ideas revolucionarias con programas y mentalidades como los del nacionalcatolicismo de la época franquista? Vamos a tratar de verlo estudiando estos ejemplos sevillanos, entre los que brilla con luz propia el proyecto del arquitecto Roberto de Juan Valiente para Los Remedios, en Sevilla. Ahora bien, para darle un poco más de perspectiva a este repaso, incluiremos algunas obras mucho más numerosas que se construyeron en Madrid y sus alrededores en la misma época. Veremos que el caso sevillano es solo un apéndice, como otros muchos, comparado con la enorme obra que se hizo en la periferia de la capital madrileña. En primer lugar, nos preguntaremos por la génesis del proyecto sevillano. Es en diciembre de 1961 cuando se le encarga la redacción del proyecto definitivo al arquitecto Roberto de Juan Valiente. El presupuesto general es de casi 20 millones de pesetas. Se determina desarrollar el proyecto de acondicionamiento de la cripta, además de la nueva iglesia. El arquitecto de la cripta será José Granados de la Vega. La disposición de la iglesia se basa en dos niveles independientes. El nivel de cripta se desarrolla por debajo de la cota de la calle y se accede a ella mediante un patio inglés. Está formada por 14 salas y una capilla. Sobre la cripta, posteriormente, se construye la iglesia, que se encuentra elevada sobre la calle mediante una escalinata que conduce a los pies de la nave. La planta del templo es rectangular, de 50 metros de fondo por 25 metros de anchura. Un muro perimetral de hormigón armado se eleva desde la cripta existente. La crujía de entrada formaliza la fachada sur de la iglesia.
Consiste en 4 apoyos en forma de U de hormigón armado con 2 muros laterales de cerramiento y una visera volada de coronación que remata esta fachada principal a 13,75 metros de altura. Esta visera fue obra del escultor José María Subirats. En el interior de esta crujía se dispone el nártex, pórtico o vestíbulo que en las antiguas basílicas cristianas se reserva a los catecúmenos y a ciertos penitentes. En la parte central del nártex se abre doble línea de puertas y escaleras al coro. Existen capillas en los laterales sobre las que se encuentra el coro mencionado, apoyado en jácenas voladas, reduciendo notoriamente la altura. Una apertura permite la iluminación directa de la nave. La parroquia tiene capacidad para 900 personas, siendo su interior un espacio diáfano. En el interior, el techo es una retícula metálica revestida con duelas de madera, formando una superficie reglada cuyos bordes no alcanzan los cerramientos laterales. El presbiterio, que ocupa las 2 crujías de cabecera de la iglesia, levanta sus pórticos respecto a la altura de las de la nave, permitiendo la iluminación cenital. El altar mayor, el sagrario y el baptisterio presentan como fondo una gran pantalla de hormigón armado. La zona de la cripta acoge en la actualidad una capilla para el culto diario, además de salas donde se realiza la catequesis y zonas destinadas a organizaciones como Cáritas. Pues bueno, la parroquia de los Remedios es una de las parroquias más características de la España del desarrollismo y de la arquitectura, de la influencia de arquitectos como Miguel de Fisac y algunos más continuadores. Por ejemplo, el arquitecto de aquí fue Roberto de Juan, y supuso una gran novedad que en una parroquia prácticamente en el centro de la ciudad tuviera pues este tipo de arquitectura, que después hemos repetido pues en otras iglesias, en otras parroquias, fundamentalmente las del Pueblo de San Pablo. Pero esta tiene una gran peculiaridad porque el arquitecto fue pues muy atrevido a la hora, en el buen sentido, a la hora de hacer un volumen para alojar pues 750 personas sentadas. Y muchas veces pues aquí se pueden reunir hasta 1000 personas. Y habéis visto, bueno, pues esa solución de la cúpula, esa cúpula de madera, con lo cual lo que es el sonido de la parroquia, la acústica de la parroquia, pues realmente está como muy bien conseguida. A mí particularmente me gusta mucho la solución de las vidrieras. Me hubiera gustado que hubiera continuado todo, pero las vidrieras son muy importantes. Esos elementos, pues bueno, fueron una innovación, producto pues de un momento determinado. Lo mismo que se iba desarrollando lo que es el barrio de los Remedios. Estamos hablando de los años primeros de los 60, o sea, prácticamente lo que es el templo como tal se termina hacia el año 66, 67. Pero prácticamente lo que es la arquitectura del barrio de los Remedios, la parroquia de los Remedios, pues prácticamente pues nacen igual, ¿no? Tanto una cosa como otra, ¿no? Y realmente, bueno, pues cumple, es muy funcional. Lo que es el templo en sí no ha tenido grandes reformas, sí en la zona denominada de la cripta, que hace unos años se sometió a una adaptación funcional, yo creo que con buen resultado. Pero lo que vemos realmente pues cumple perfectamente lo que tiene que ser esta parroquia en un barrio donde hay mucha práctica sacramental y responde, se puede decir una vez más, que la arquitectura está al servicio de la función de lo que se va a desarrollar aquí, que son bueno, pues las actividades relacionadas con la formación, lo que es la catequesis y la parroquia, las celebraciones, que son muchas, y también pues el ejercicio de la caridad por parte de los feligreses. Surge inmediatamente una pregunta clave. ¿Cuál sería la impresión de los fieles usuarios de este templo cuando se inauguró? Teniendo en cuenta que este espacio no tiene nada que ver con el de las viejas iglesias barrocas o renacentistas del centro de Sevilla, a las que la mentalidad del ciudadano medio estaba acostumbrada, ¿tuvo alguna repercusión sobre la confianza que estos espacios ofrecían a la fe de los cristianos que iban a misa en los años 60? No podemos conocer ya esa impresión de nuestros padres y abuelos, pero sí podemos rastrear la de los fieles que actualmente acuden periódicamente a este templo. Bueno, a mí no me extrañó el tipo de arquitectura moderna porque estaba acostumbrado a verla en otros sitios, pero
ciertamente rompe con lo que era la arquitectura tradicional de Sevilla. Tú no puedes poner una cosa antigua, una cosa moderna. Ya, eso sí. Una cosa antigua tiene que ir, si esto es después construcción que la catedral, por ejemplo, Sí, pues no puede tener una iglesia con una catedral. claro. Sí, sí. La verdad es que es una iglesia que rompía lo que es la estética sevillana, entendiéndola por estética barroca, porque el ideal siempre sevillano es el barroco, ¿no? Entonces, pues claro, esta iglesia no está dentro de esos cánones, ¿no? Sino que solo lo rompía totalmente, ¿no? Estas líneas modernas, estas vidrieras también tan abstractas, entonces, pues bueno, a mucha gente no le llamaba la atención. Y entre comillas, pues pensaban que era una iglesia bonita, no era una iglesia bonita, porque no está dentro de esos cánones, ¿no? Pero realmente yo creo que fue una iglesia, repito una vez más, que los arquitectos que en su momento la diseñaron lo pensaron muy bien, y sobre todo pues el lugar donde era, porque era un barrio que se iba a desarrollar. Entonces estamos viendo una estética de los años 50, primero de los 60, y que ha continuado pues hasta la actualidad. Algunas obras madrileñas del tipo de la iglesia que estamos analizando son Iglesia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza. El arquitecto es Fisac, construida entre 1965 y 1966. La estructura del muro es de carga de hormigón y cubiertas de piezas tubulares que el arquitecto utilizaría desde este momento. Denotan un brutalismo de influencia le corbusieriana y determinan y singularizan su potente imagen exterior en el entorno. Basílica Hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced. Los arquitectos son Sáenz de Oiza y Luis Laorga. El edificio, tristemente inacabado, supuso un acercamiento de la arquitectura religiosa española a un lenguaje moderno ajeno al pasado del país, en una fecha tan temprana como 1949. Nuestra Señora de Guadalupe, Félix Candela Outeriño, Enrique de la Mora Palomar, José Ramón Azpiazu Ordóñez y José María Torroja Cabanillas son sus arquitectos. Presenta una planta octogonal inscrita en una circunferencia de un diámetro de aproximadamente 54 metros. Son característicos del edificio el paraboloide hiperbólico de la cubierta y la extensa superficie soportada por tan solo 4 pilares interiores. Parroquia de Santa María del Pilar. Los arquitectos son Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez Salazar. El templo contiene la muestra de un paraboloide hiperbólico como bóveda espiritual, impresionante vidriera mosaico del carisma marianista y no menos impresionante altar, espacio de elevación y perspectiva de comunidad gracias al siempre presente punto de vista. Parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Se trata de una iglesia construida en 1969, con una forma muy peculiar hasta el punto de que es difícil de encontrar, no por su ubicación, sino por parecer cualquier cosa menos una iglesia. El muro ciego y el techo de zinc hacen de la parroquia una catacumba moderna. En vez de vidrieras, la luz penetra por un lucernario que rodea una especie de pirámide truncada. Otros focos de luz natural caen sobre el altar virgen, sagrario y pila bautismal. Su arquitecto fue Fernández del Amo. Como conclusión de este breve repaso a la arquitectura religiosa del desarrollismo franquista, a que nos ha llevado el análisis de la obra de los Remedios, podemos decir que las formas y los materiales de la modernidad y de la posmodernidad abrieron, al menos en España, un abanico nuevo de posibilidades al proyecto arquitectónico religioso. La introducción de la arquitectura moderna supuso además una modernización completa de la imagen de la Iglesia como institución, lo cual no deja de ser paradójico, ya que con respecto a épocas pasadas, lo que hubo, al menos en cuanto a contenidos, fue una regresión de las mentalidades religiosas.